Bueno, aquí tenemos una manera para compartir el agua. Se llama el reparto o el repartimiento. Y cada persona tiene derecho para regar cuando es su tiempo para regar. Y todos los parciantes, los ¿Puedes contar regadores sus son ideas iguales. sobre agricultura sostenible? ¿Me puedes contar sus ideas Yo sobre soy agricultura Juan sostenible? Esteban Arellano, residente de la Merced del Embudo, y yo riego con la acequia, junta y ciénega. Quiere que le cuente esa tocante de cómo trabaja el sistema de regadío basado en las acequias. Acequias. Una acequia viene siendo una canal abierta que empieza con la presa, o le llaman la toma. La toma. La toma es donde se toma el agua del río, y luego la estructura que usa uno para desviar el agua del río a la acequia es la presa. La presa. Ahí empieza el sistema de la acequia. El sistema de la sequía. Luego tiene uno varios desagües para regular el agua, especialmente en la primavera cuando viene bajando mucha agua de la sierra. Tiene que tener uno forma de regular el agua para que no vaya a echar a perder la acequia. De modo que son diferentes tipos de desagües. Desagües. El primer desagüe que tenemos en la acequia de nosotros, que se llama la acequia junta y ciénega, es antes de la compuerta principal, porque tenemos que dejar nomás un cierto volumen de agua a entrar a la canal. Luego de ahí, ya que entra a la canal 100 metros, de ahí tenemos otro desagüe. Si va entrando mucha agua, lo vuelve uno el agua otra vez al río. Y luego ya empieza el agua a correr en la acequia y tenemos otro desagüe como otros 200 metros de ahí, y ese es porque hay algunos arroyos que abajan. My name is Wallace Yepa. I'm from the pueblo of Havens Pueblo, and my wife is from Santa Clara, and we live over here in Santa Clara. I speak Towa. All these tribes over here, Santa Clara, the San Ildefonso, Tsuki, San Juan, Powaki, Nambe, they all speak Tewa. Haven speaks Towa. Yeah. And then you have Taos, Sandia, Isleta Pueblos, they speak Tiwa. And then Ya cuando va el agua corriendo we have the directamente en la Cochiti, acequia, San Domingo, entonces San Felipe, dividimos el agua entre la Zías, gente que, Laguna, entre los Acoma. usuarios que le llamamos parciantes. Parciantes. Un parciante es alguien que tiene derecho de usar el agua de la acequia, y del modo que se divide el agua es dependiendo en cuántos acres tenga la persona. Entre más acres tiene la persona, más derechos de agua tiene. Y alguien que tiene un derecho entero le llamamos un peón. Y es interesante porque cuando hay mucha agua podemos regar todos los terrenos, y si nomás tengo un acre, yo puedo tener lo que es suficiente para regar un acre, y si alguien tiene 10 acres, él puede tener lo que es suficiente para regar 10 acres. Pero en una seca o en un tiempo cuando no hay agua, suficiente agua para regar, toda la gente son iguales. Entonces no es importante si tengo un acre y él tiene 10 acres. No más, lo que es importante es que los dos necesitan el agua. Cuando va uno a regar, entonces abre la regadera que está en la acequia madre, y de ahí entra el agua. Si está uno directamente abajo de la acequia, cae el agua derecho para abajo de una vez en lo que le llamamos la cabecera. La cabecera. La cabecera va igualmente que corre la acequia, es la cabecera. Y si no, como yo, tengo que echar el agua en mi compuerta y correrla todo el terreno de mi vecino. Y ese se llama un lindero, o una acequia secundaria. Acequia secundaria. Lindero también se usa para dividir un terreno del otro, de la palabra linde. Washile. Luego ya cuando llega
donde va uno a regar. Entonces de ahí, depende que esté regando uno, tiene uno, por lo menos si hoy antes había muchas terrazas. Terrazas. Aquí en mi propiedad tengo como 12 niveles de terraza. Es mucho más fácil para regar cuando tiene uno terraza y también no echa uno a perder el terreno porque no se lleva la flor de la tierra al agua. La flor de la tierra es la mejor tierra de un terreno. Duh. La flor Si de no la tiene uno tierra. terrazas, lo que pasa es que el agua se lleva la flor de la tierra y esta flor resulta a veces en el río. Porque si tengo como un jardín en una parte de mi terreno, pueda que no quiera regar no más que el jardín. Echo el agua, la traigo toda, la corro por el lindero, por la cabecera y le abro la compuerta y ahí riego mis terrazas donde tengo sembrado mi maíz, Oh, chile, salad. tengo las otras verduras. Y luego cuando acabo, pues cierro la compuerta y dejo el agua que corra y puede correr también otra vez derecho al río, como aquí sale, cruza el camino y sigue el agua y cae otra vez al río. Al río. De modo que cuando está uno regando, si es un terreno poco grande, lo que hace uno es que quiebra ese pedazo grande que le llaman una suerte de terreno. Lo quiebra uno en pedazos que están más fácil para manejar el agua, que se llaman melgas. Una melga también quiere decir, se refiere a unas hierbas que viene siendo como la alfalfa. De modo que una melga, casi más como cuando están regando alfalfa o algo así, dividen el terreno en una melga. Y como hablé ahorita de una suerte, una suerte es una tira larga de tierra que son aproximadamente como 13 acres de terreno, de tierra, una suerte, que son 200 varas de ancho y 400 varas de larga. Y muchos de estos términos son términos árabes, como melga viene de los árabes, la palabra acequia también viene de los árabes, porque las melgas es una estrategia de conservar agua. Cuando no hay mucha agua, no puede regar todas las melgas que hay, pero también una melga se divide en pedazos más medianos, que es lo que le llamaban una era. Una era viene siendo un pedazo de tierra de unos 10 pies de ancho y posiblemente unos 20 pies de largo. Una melga se divide en eras. Eras. Entonces hacían sus eritas donde sembraban sus verduras. Y estas todas eran estrategias de conservar agua, porque cuando no hay mucha agua en una sequía, la gente sabía a principios de la primavera cuánta nieve había en la sierra. We're grateful that we get a lot of water down here to make our chili corn and everything grow good. Y luego hablando de la sequía, cuando el agua primero cae de la regadera principal a la tierra que va a regar a la cabecera que riega, siempre el terrao también es de diferentes tipos de terrazas. Una de las terrazas se llaman altito. La que está más alta y está cerca de la sequía. Luego la siguiente terraza viene siendo la joya. La joya no solamente es la tierra más rica para crecer verdura, casi es donde sembraba la gente el chile, el maíz y las verduras. Luego después viene la vega. La vega es donde la gente casi aquí tenía sus animales de casa, tenía una vaca de ordeña o unas borregas, las criaban en la vega. Y luego más abajo, junto al río, viene la ciénaga. La ciénaga es un lugar donde tiene mucha agua. Y el único modo de usar una ciénaga es que la sangre haciendo una zanja para que salga el agua de la
ciénega y corra para el río. Y luego Aunque había aquí, el río que no se usaba para agricultura, que loma que tiene la tabu tierra que la tita mismo una tainda cuya eso ya no. son conceptos que usaba la gente y sabían dónde sembrar. Casi la gente nunca sembraban en Las Vegas porque no es una tierra rala, no tiene mucha fuerza. Todos estos son formas de manejar el agua, de regar. De manejar el agua, de regar. Y luego también hay diferentes tipos de terrazas también, además de las que mencioné. Hay terrazas que son bancos, bancales. Y luego hay ancones. Los ancones están cerca del río. Y luego están las azoteas. Azoteas también viene siendo el techo de una casa que no tiene, que está flat el techo. Esa es una azotea. Y también se usaba para terrazas. Una azotea es una terraza muy mediana que casi estaba cerca de la casa, que lo usaba la gente para sembrar sus flores, las mujeres o sembrar sus remedios, plantas medicinales casi estaban ahí en las azoteas. Casi la gente cuando van a repartir agua en una sequía la miden por surcos. Un surco de agua es la cantidad de agua que entraba en lo que le llaman en un buje de una carreta. Se comprende cómo funciona la sangre en el cuerpo humano. Así mismo funciona el agua en una sequía o dentro de una cuenca. Y la sequía era la primera obra pública que hacían las comunidades, porque sin agua no pueden hacer nada. Y del modo que se daba la tierra a los pobladores era, como dije, por suerte. Por suerte le tocaban, se dividían las tierras empezando en el centro de la plaza para los dos lados. Luego cuando ya iba creciendo la población que se ocupaba más tierras para crecer la comida, para sostener a la gente que estaban viviendo, entonces se abrían otras tierras y hacían otra sequía. Todas estas palabras estaban relacionadas al paisaje. ¿Cómo se dividía el agua? El agua se dividía basada en cuánto terreno tenía cada persona. Pero cuando hay una escasez de agua, como en los meses de julio y agosto aquí, que no hay bastante agua para todas las acequias, entonces ahí es donde entra la ley de la sed de los musulmanes también. Que la ley de la sed, que no se le debe negar el agua a nadie, porque es un don divino el agua. El agua le pertenece al hombre, le pertenece a los animales y le pertenece a las plantas. El agua nunca debe de venderse, como está sucediendo hoy en día. El agua nunca debe de venderse. Y mucha gente no cree en el influjo que tuvo los árabes y los musulmanes en el norte de Nuevo México, pero sí tuvo un efecto profundo. Todas las acequias, todo el modo que vivimos el agua está basado en el sistema árabe. Y la palabra abrevadero vino también del desierto del norte de África, y ese se llama, cuando vas a repartir el agua, se llama el repartimiento. De modo que se juntan la comisión de una sequía. Cada sequía individualmente tiene 3 comisionados y un mayordomo. Y el mayordomo es el que está encargado del agua. Yo como parciante, si quiero usar el agua durante el día, tengo que pedirle el agua al mayordomo. Y el mayordomo me dice si la puedes usar cuando tú la quieres o no la puedes usar porque ya se la di a alguien otro y tienes que aguardarte. Y aquí en la sequía de nosotros, del modo que dividimos el agua, usamos un concepto que vino de Siria, donde de las 5 de la mañana a las 5 de la tarde tenemos que pedirle el agua al mayordomo para usarla. Si yo tengo, como dije que tenía 3/4 de pión, entonces me tocan 9 horas. Si tengo un pión entero, agarro el agua por 12 horas. Pero luego de las 5 de la tarde
Yo pienso que es importante para pensar cómo medimos los recursos naturales, qué es el valor del recurso, del agua, de la tierra, el aire, qué vale tiene, es de dinero, tiene una manera para ver cómo puede tener más o menos, o es en tiempo, porque toda la gente, toda la vida necesita los recursos de la tierra, de la naturaleza, y todos deben tener su tiempo para usar en una manera para beneficiar todo. De modo que cuando se divide el agua, entonces la agarran, estas 4 acequias la agarran por 3 días, las acequias de arriba. Y ellos vuelven a dividir el agua basada en cuántos parciantes tienen y cuántos acres tiene esa acequia, para que sea igualdad, ¿no? Porque yo creo que no hay forma de democracia mejor que un sistema de la acequia que funciona bien. A veces es tan poquita el agua o tan poquito el tiempo que agarran el agua cuando reparten el agua, que a veces la gente mejor se la deja al vecino. Ya está aquí. Para que rieguen. Necesitamos tener confianza que podemos tener una relación con agua, la tierra. No se pelean por el agua. Cuando hay mucha agua, para sobrevivir lo que va a pasar con el cambio de la clima. Y antes, cuando había bastante agua que sobraba de una sequía y querían hacer otra sequía, eso le llamaban el sobrante. El sobrante. Y todos son formas nomás para manejar el agua mejor, para en tiempos escasos que todos toquen una porción de agua, porque están siguiendo la ley que dije, la ley de la C, donde todo nos pertenece el agua. Los problemas son grandes, pero las soluciones son muy simples. ¿Qué tenemos con lo que tenemos? ¿Qué tenemos que podemos hacer con nuestras manos, con nuestra voz, con las ideas, los sueños? Plenty of water when they were up there, and eventually the waters dried up, so they had to look for more water. So they settled here. Entre el idioma y la lenguaje hay mucho conocimiento y mucho juicio y muchas palabras que no pueden describir las cosas que tenemos en nuestras habitaciones, porque las palabras se van con la tierra en diferentes lugares. Son parte de la cultura y de la tradición y de la tierra. Entonces, si no aprendes el idioma de su lugar, no vas a entender su lugar. Pero yo creo que también es importante que trabajamos muy duro para mantener, si no podemos hablar todo, tan siquiera unas palabras. Que tenemos mucho pride, mucho orgullo, ¿no? En cómo hablamos, que es diferente y que usamos inglés, que si no mantenemos esas palabras y esos conocimientos que vienen con las palabras, vamos a perder mucho.